pero a nivel de los congresistas, yo no sé qué leen, ya no leen nada, creo yo, ¿no? Entonces, no hay referentes. Antes, en los congresos de la República, habían discusiones en las que se referían, no sé, a Antúnez de Mayolo, a Joaquín Capello, los nombraban. Ahora ya ni saben quiénes son. Entonces, lo que más duele es cómo se ha ido degradando la presidencia de la República. La primera magistratura de la nación. Es la primera magistrada ella. Es la jefa de Estado. De política le ha perdido ese respeto, esa consideración al valor de la historia, al valor de los símbolos, de las fechas. Yo creo que ha sido un deterioro como constante. O sea, las efemérides no solamente sirven para celebrarte, sino para poner en la mesa qué es lo que está pasando con el Perú. Esto, por ejemplo, yo creo que la presidenta no tiene la capacidad de hacerlo. Leamos en Latina Noticias, yo soy Carlos Tello y estamos en nuestros canales digitales para hablar también de publicaciones, de los lanzamientos de los libros que se dan en este 2024, un año de bicentenario, un año en el que tocó conmemorar los 200 años de la batalla de Ayacucho. Y a propósito de esta publicación, de este hecho, de este suceso, vamos a conversar con la doctora Carmen McEvoy, quien ha lanzado En el umbral de lo desconocido, publicación de Planeta, de Crítica, sobre este diálogo, doctora Carmen, entre 200 años de tiempo. Bienvenida a Latina Noticias. Muchísimas gracias, Carlos. Realmente es para mí un placer. Conversamos para la Feria del Libro sobre la Guerra del Pacífico y ahora con este libro que es una suerte de síntesis de muchos trabajos en diferentes momentos y a partir de ellos reflexionar qué significó el bicentenario de la independencia. El bicentenario y también lo que nos ocurrió el post-batalla de Ayacucho, también la situación institucional en ambos lados, y es inevitable conversar de lo último que estamos sabiendo del Congreso de la República. Y con su permiso quiero empezar con una frase que usted recoge de una publicación chalaca. Leo, dice: el Congreso Soberano, o mejor diremos el Club de Facciosos, parece que se instaló para aumentar las calamidades del Perú, deshonra de los constituyentes y oprobio de los que blasonaban ser patriotas. Este augusto cuerpo, que constaba de individuos rescatados con arte y maña, eran destinados para decidir la suerte del Perú. Hombres sin educación, sin talento, sin probidad ni honor, sin virtudes, sin conocimiento. Este fragmento tiene 200 años, pero puede ser perfectamente aplicado al Congreso que estamos viendo en este momento. Claro, y la propuesta del libro es cómo hemos logrado ir bloqueando estas memorias tan poderosas que nos hubieran permitido, si no una rectificación, un análisis de la situación más profunda, ¿no? Entonces, como que esto es un mito del eterno retorno, ¿no? Tú lees eso y parece que estuvieras... Esto lo pudo escribir un cronista parlamentario hace 5 minutos. Hace 5 minutos a raíz del escándalo, el nuevo escándalo que tenemos en el Congreso, que ya es una vergüenza absoluta, ¿no? Entonces, creo que el libro, la propuesta, y no sé si estás de acuerdo, es el rescate de la memoria, ¿no? Lo que yo llamo estas lobotomías autoinfringidas. Nosotros mismos vamos bloqueando memoria por olvidar o por cuestiones, digamos, ya que la coyuntura nos gana. Y por otro lado, el rescate de la palabra, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo hoy día, conversando, tratando de no solamente de difundir la historia, pero tratando de ver salidas a la crisis que estamos viviendo en la actualidad. Nos quedamos muchas veces con la imagen de Ayacucho, la madre de todas las batallas, de alguna u otra forma, nuestra batalla de las naciones también aquí en Sudamérica. Pero también hay un contexto de intereses encontrados por todos lados, ¿no? El propio Sucre como finalmente un enviado de Bolívar. La misma presión por parte de Bolívar, las otras cabezas militares. Al final hay una guerra de intereses. Absolutamente. Qué bueno que lo dices, ¿no? Porque justamente el primer capítulo, en la introducción, si recuerdas, viene acompañada del podcast, que es Ayacucho, Camino a la Victoria Impensable, ¿no? Y un poco el podcast te va llevando por este camino que es largo, prácticamente cubre todo 1824, ¿no? La llegada de Bolívar.
Y como bien lo digo en la introducción, esta es una guerra transnacional, ¿no? Entonces es el corazón del imperio, el nudo del imperio, como lo llama Bolívar, y tienen que venir a acudir pues ejércitos de granaderos, chilenos, gran colombianos, y esa carta de Antonio José de Sucre es clarísima, ¿no? Primero, Bolívar lo manda como su avanzada, ¿no? Es el hombre al que más confianza le tiene, Toñito le dice. Y le muestra la situación aquí en el país. Le manda una fotografía, esto hay acá, hay anarquía, no hay recursos, estamos presionando, pero lo más interesante que yo creo que deja la huella política para el futuro es cómo validamos la dictadura de usted, ¿no? Usted tiene que venir, es el dictador necesario, o sea, ya está planteando una idea mesiánica. Sin Bolívar, el Perú se pierde, ¿no? Sacrificar esa libertad buscando a una persona que vaya a acaparar, que vaya a dominar. No, y aparte el dictador necesario, ¿no? Lo que significa que, y por eso que es una batalla que al final terminan apareciendo Sucre, Bolívar, ¿no? Los grandes nombres, pero si te das cuenta, el camino es un camino en el que se necesita participación de municipalidades, comunidades altoandinas, guerrillas, ¿no? Entonces, ahí en esa carta están las claves, ¿no? Primero que nada, la anarquía. Segundo, si el Perú pierde, que pierda el Perú. Eso es escalofriante. No hay un sentido tan americanista, por así decirlo. No. Acá pues el objetivo es claro. O sea, si el Perú se pierde en todas las regiones que ya ganaron la independencia. Entonces, no es por el Perú, es por sus intereses. Es porque yo quiero que el gobierno de Bogotá no caiga. Que los entiendo perfectamente, pero por otro lado, ahí te das cuenta que la agenda peruana queda diluida en una agenda más de tipo transnacional, y te das cuenta con la dictadura, te das cuenta cuando Guayaquil, perdemos Bolivia. Entonces los intereses geopolíticos regionales se imponen a los intereses del Perú. ¿Por qué? Porque ya se eliminó a los enemigos que están en lío entre ellos, que son Torre Tagle y Ribagüero. Lo vemos incluso en la plana mayor de Sucre, en el propio campo de Ayacucho, ¿no? Sucre, Córdoba, no hay una presencia muy peruana, por así decirlo, quizá la mar. Pero más sí, allá la mar se distingue en los partes finales, con los partes militares, distingue la tranquilidad de la mar, ¿no? La mar es una persona que... La mar es probablemente el militar más preparado, ¿no? La mar ha estado en las guerras napoleónicas, él ha estado en Zaragoza, en el sitio de Zaragoza. Entonces hay un respeto por la mar, ¿no? Y por eso que es mariscal. Pero básicamente sí, yo creo que ahí la estrategia, y la contó muy bien Nelson Pereira cuando estuvimos todos juntos en este coloquio que se llamaba Humanizando la batalla de Ayacucho, que la estrategia es Sucre. O sea, Sucre entiende la estrategia de la Cerda y le juega pues en contra. Pero por otro lado, si no tienes pues a ese contingente de guerrilleros, de rabonas, de soldados, él no hubiera podido poner en marcha su estrategia, que es una estrategia de tenaza para poder eliminar al rival. El Perú del año 24, de 1824 puntualmente, venía también de problemas gubernamentales, ¿no? Se habla, puede ser que en este arco de tiempo, entre el 21 y el 24, los realistas retoman Lima, ¿no? Incluso, si vamos a situar en hace 200 años, en ese momento, el Real Felipe aún seguía bajo poder de los españoles. Aún seguía Rodil, me parece. Exacto. Entonces, lo que vemos también es una situación inestable, que bien puede trasladarse a esta época actual de falta de autoridad, donde no hay respeto y ni qué decir de las instituciones. Es una guerra larga y por etapas, ¿no? Si tú recuerdas la entrada a la sierra de Álvarez de Arenales, o sea, pero ahí empieza. Claro. ¿No? Entonces ahí probablemente está la oportunidad perdida de San Martín cuando decide esa entrada pararla por todo lo que significaban las consecuencias políticas, una guerrilla que se le podía un poco ir de las manos, y decide la estrategia que es la estrategia comunicacional. La guerra cuando se traslada a la costa es una guerra de rumores, ¿no? Es una guerra en que Lima cumple una función que la sigue cumpliendo actualmente. O sea, la niebla de la guerra, todos los días hay un escándalo, una historia, no es como una especie de culebrón permanente, ¿no? Entonces Lima cumplió esa función.
Y probablemente si se hubiera llevado la guerra hasta sus límites en la sierra, hubiéramos tenido una guerra más a favor de nosotros y de los intereses nuestros. Entonces, ante el fracaso militar de San Martín, que no quería la guerra con sangre, se lo dice a O'Higgins. O sea, O'Higgins no quiere ya crear otro conflicto más, pierde una oportunidad. Y al perder esa oportunidad, como tú muy bien dices, los españoles regresan y entonces ahí vienen las lealtades. O sea, algunos que se habían vuelto patriotas regresan a los realistas. Hay mucho cambio de bando, ¿no? Hay muchas traiciones. Entonces yo creo que la institucionalidad ya nace como corrompida por estas idas y venidas. No hay estabilidad y no hay gobernabilidad, ¿no? Hasta que llega Bolívar, impone la dictadura, pero acuérdate que también cae, ¿no? Entonces son años de mucha ansiedad, de mucha incapacidad de construir algo, a pesar, y si recuerdas el primer capítulo de Los Legados, hay un modelo que tiene una patria científica, una república filosófica, jurídica, ¿no? Eso se va diluyendo y ya es un poco la ley del más fuerte. Y algo que imponen los militares es que los veteranos de Ayacucho se sienten con el derecho no solamente de ser ciudadanos beneméritos, sino de gobernar el Perú. Y de hecho quedan como prefectos, ¿no? Exacto, prefectos, subprefectos. Y la lucha por el botín, como yo llamo, en ese momento empieza la lucha por el botín de guerra, es el Estado peruano, y que se lo van a disputar granaderos, gran colombianos, o sea, todos están ahí un poco peleando por eso, ¿no? Por el puesto público. Y ahí se determina un poco la suerte del siglo XIX. Se determina un siglo XIX que va a ser muy tenso, también muy anárquico. Absolutamente. Después de conmemorar esos 200 años de Ayacucho, quizás vamos a empezar a conmemorar los 200 años de tantos golpes de Estado, los 200 años de la propia conformación de la Confederación, pero de las guerras restauradoras. Vamos a estar en un arco de tiempo de recordar inestabilidad. Y yo creo que está muy bien ese camino, ¿no? Si lo tomamos con reflexión, con tranquilidad, con objetividad, porque básicamente es el camino de la posguerra. Entonces yo creo que el tema en el Perú son posguerras que no han sido resueltas. Y probablemente la primera posguerra que no ha sido resuelta es Ayacucho, ¿no? Ayacucho debió habernos llevado a todos a sentarnos en el Congreso, a determinar cuál es el proyecto. Pero ¿qué pasó? Los que se sienten ganadores, porque acuérdate que ahí se van eliminando unos a otros. Tú ves el monumento en Ayacucho, está Sucre asesinado, Sucre que nos declara la guerra. O sea, todo es como al revés. O sea, se convierte en el opuesto a lo que fue. Y tiene a la derecha, me parece que es a la derecha que tiene a la MAR y a la izquierda que tiene Gamarra. Bueno, Gamarra entra en conflicto con la MAR y lo deporta. Entonces, a partir de ahí aparece otra guerra, que es la guerra civil, que es la que va a ir marcando, como tú bien dices, todo el siglo XIX, ¿no? Que es de inestabilidad política absoluta. Y que finalmente va a terminar con la, entre comillas, solución de algunos también líderes militares tipo Castilla. Exacto. Yo sé que se rescata más la figura de Domingo Nieto, ¿no? Y finalmente un proyecto civil que va a tardar. Y esa es una pregunta que tenía pendiente luego de leer En el umbral de lo desconocido, porque nuestra historia tradicional, la historia escolar, se queda mucho con los nombres militares, ¿no? Las grandes avenidas de esta ciudad tienen nombres de militares, ¿no? Sucre, Bolívar, pero muy pocos nombres civiles. Y un gran aporte que usted realiza aquí es el rescate de dos personajes que para mí son clave, empezando por José María de Pando y luego del propio José Faustino Sánchez Carrión. No, y decidí que fueran ellos, primero porque he venido trabajando a Sánchez Carrión bastante tiempo y estoy realmente feliz porque el próximo año se ha nombrado el año de Sánchez Carrión. Y algo así como el año de Sánchez Carrión y la defensa de la República. Para alegría de los guamachuquinos. Para los guamachuquinos y porque 200 años del fallecimiento de Sánchez Carrión, que muere de 38 años. Hay una historia muy interesante, ¿no? Sánchez Carrión participa en la campaña de Ayacucho y viaja a caballo hasta su tierra.
Exacto, es impresionante. Estos dos personajes, que uno es liberal y otro conservador, ¿no? Entonces trabajé por algún tiempo a Sánchez Carrión y traté justamente de subrayar lo que tú estás diciendo. Nos quedamos con el Sánchez Carrión teórico, que parece que está un poco etéreo, ¿no? Lo que se llaman las repúblicas aéreas, ¿no? Lo que en algún momento se llamó. Sin embargo, cuando él ve la necesidad de que la guerra es la única salida política, la valida la guerra, valida la dictadura, ¿no? Valida la dictadura un liberal. Entonces ahí te vas dando cuenta que sin ese apoyo civil, y es el ministro, el superministro de Bolívar, ¿no? Sin ese apoyo civil en el que va él de municipio en municipio, de comunidad en comunidad, recolectando no solamente recursos, porque él hace todo el tema de los suministros, sino lealtades. Y se ha dejado fuera de la fotografía a los norteños, ¿no? Que es el primer grito de independencia, uno de los primeros gritos de independencia. Antes que Lima, de hecho. Antes que Lima, claro. Y que tienen los recursos y que básicamente van a ser los que van a bancar esta guerra, ¿no? Entonces, este personaje te puede llevar a un republicanismo en armas, lo que llamo yo un republicanismo en armas, y una suerte de construcción estatal en medio de la guerra, que me parece algo bien interesante. Funda la Universidad de Trujillo, funda la Corte de Justicia de Trujillo, va caminando y va formando alianzas. Entonces ya estaba todo preparado para la construcción del Estado y bueno, muere posteriormente Lurín. Y el caso de Pando es extraordinario, es un peruano universal, ¿no? Es un peruano que está atrapado entre dos mundos, que es un poco el final de la historia, que me encuentro con este documento que escribe, este libro que escribe en Cádiz, porque yo estuve en Cádiz para recibir fui incorporada a la Academia de Cádiz. Entonces ahí tenía este documento porque fue ese fue, digamos, mi presentación, la vida de este hombre que caminaba por Cádiz y que resultó siendo un peruano que fue asesor de Fernando VII. Después, asesor de los constitucionalistas en Cádiz. Después, cuando se desarma el constitucionalismo y Fernando VII se vuelve un autoritario, viene al Perú, se encuentra con Bolívar, creo que en el Callao, y resulta que Bolívar lo conocía porque había sido diplomático a los 17 años en Roma. Entonces, una serie de coincidencias que permiten que Pando sea la elección de Bolívar para la Cancillería y para la Secretaría de Hacienda, ¿no? Pero no se queda ahí, porque estos personajes que terminan atrapados en la maquinaria de la guerra, y acuérdate que su final es escribir este libro fantástico que dedica a la juventud, pero también cobrar su pensión, ¿no? Y se queda sin ciudadanía porque se la quitan, ¿no? Entonces, un personaje que yo creo, bueno, Fernán Altuve ha hecho una buena recopilación de los conservadores, fuentes, ¿no? de fuentes, y justamente de las fuentes de Fernán es que yo he hecho mi análisis agregándole este estudio del último libro que publica en Cádiz y después se muere. O sea, él está en Cádiz, en Chipiona, no, ¿cómo Chiclana, se llama? ¿no? En Chiclana, fui a Chiclana. Claro. Fui a Chiclana, que es un clima maravilloso, probablemente algún amigo le prestó una casa y ahí escribe este peruano, y no hay pues un monumento, nada que nos lo recuerde a Pando. Bueno, el Fundo Pando probablemente, no sé si viene de ahí. Probablemente, ¿no? Pero sí. No es alguien a quien tengamos muy en la memoria. Nos hemos quedado mucho con los galones, con los militares, y no con aquellos personajes que pensaron un país, que buscaron darle institucionalidad. Un peruano notable que es un constructor de Estado. ¿Por qué? Porque se ha formado en la política española y en la diplomacia española. Entonces, cuando viene acá, es como si estás importando un PhD, un doctor en política, en cuestiones internacionales, ¿no? Entonces, es realmente fascinante la vida de Pando, a pesar de que tiene esta defensa que aparece también en el libro de los hacendados del norte, que están defendiendo la esclavitud, ¿no? Como hombre de su época. Pero por otro lado, hay toda una parte de conocimiento él es un gran burócrata. Es lo que se necesitaba en ese momento, porque luego de desalojar pues, la burocracia virreinal, exacto, se necesitaba un reemplazo a todo ese esquema. Era la construcción del Estado, ¿no? Entonces él cuando cae Gamarra, cuando cae Bolívar, él se asocia
a los comandantes de Bolívar, que son Gamarra. Gamarra le tenía un respeto absoluto. El doctor, creo que le decía el doctor Pando, algo así. O sea, era el que sabía todo. Y después ya cuando cuando Gamarra nombra a su sucesor, que es Bermúdez, y lo impone, y cae Bermúdez, ya un poco que Pando se queda pues en la calle, y ahí es donde se va a España, a reclamar una pensión que por supuesto que no se la van a dar, porque él ha trabajado para los patriotas. ¿Qué les faltó a estos intelectuales de esta generación para poder trascender o incluso considerar como una opción presidenciable? Bueno, si tú te das cuenta, el primer ensayo es un republicanismo sofisticadísimo, ¿no? Pero yo creo que es el republicanismo más sofisticado de la región, ¿no? Porque tiene diferentes variables. Están los abogados, como es el caso de Sánchez Carrión, que ha sido discípulo de Rodríguez de Mendoza, pero también están los discípulos de Unanue, que son médicos, que son científicos, que piensan a la política y a la patria como el cuerpo, ¿no? El cuerpo-nación. Son los que están haciendo estos estudios impresionantes, de los anfiteatros anatómicos, ¿no? Que uno se lo lleve, el anfiteatro anatómico José Gregorio Paredes, que es el que diseña el escudo, se lo lleva a Chile. Entonces, ¿qué les faltó? Probablemente les faltó esa capacidad que ya los caudillos militares, los que van a gobernar el Perú, como es el caso de Gamarra y los que lo suceden, tienden de cruzar las líneas. No, si te tengo que traicionar, te traiciono. Claro. Si te tengo que deportar, te deporto. Si te tengo que calumniar, te calumnio. Yo creo que ellos están todavía creyendo que ese discurso puede ser posible, mientras que la guerra ya ha implantado otro discurso. Y el discurso es: yo elimino a mi rival. Y lo elimino deportándolo o lo fusilo, como fusila Santa Cruz a Salaverry. No, sin código alguno. No hay códigos. Ya los códigos, los protocolos, las buenas maneras, la ilustración como sistema, eso se va un poco desmembrando, y lo que queda es la realpolitik. Y la realpolitik es: este es el Estado peruano, acá hay que repartirlo y gobernar como mejor podamos. Y después se pelean entre ellos. Están pues toda la anarquía, como tú has dicho, de la década de los 30 hasta que aparece el guano. Y el guano le da los recursos a Castilla, que ha estado en todas esas guerras, en un bando, en el otro, ha estado en Ayacucho, para decir, bueno, con esto vamos a comprar un poco las voluntades y vamos a imponer lo que Basadre llama el apaciguamiento nacional, que tampoco es apaciguamiento, porque todos los 50 están marcados por guerras civiles. Sí. Finalmente, ya para hacer el viaje hacia el presente, 200 años después, doctora, hemos tenido una celebración muy apática de lo que fue el Bicentenario de Ayacucho. Muy triste, muy desangelada. Muy desangelada. Ha sido como una fecha... Sí. Se cumplieron 200 años de la batalla que definió nuestra independencia. Y ahí nomás. Sí, sin pena ni gloria, ¿no? Gris. Eso parte de la presidencia de la República. Claro, es el Estado. Pues, el Estado peruano, que es un Estado que ya llegó a sus límites. Este Estado que surge después de Ayacucho, ¿no? Que no se resuelve la institucionalidad, que no se resuelve la civilidad, ¿no? Porque lo que más nos horroriza en ese momento son los crímenes. Todos los días hay un crimen, una balacera, una mujer que encuentran por suerte completa, porque ahora ya vienen los descuartizamientos. Entonces, es el horror, ¿no? A nivel, digamos, de cultura cívica, eso ya no existe. No hay respeto por la vida. No hay respeto por la vida. Y yo creo que es un poco ya el momento culminante, climático, de un modelo que está haciendo agua, ¿no? Que es que yo llamo el Estado como botín, y una sociabilidad que se basa en una cultura de guerra. Una falta también de conciencia cívica por parte de quien está en el poder, de estar ausente tanto en la Pampa de Junín como en la Pampa de Ayacucho, en ambas fechas. Es el símbolo que nos está dejando, es la fotografía que deja para la ausencia del Estado. La ausencia del Estado, argumentando motivos superfluos completamente. Una falta de conciencia cívica, de tener en cuenta la trascendencia de la fecha. Yo creo que hay todo un tema de ausencia de memoria histórica,
¿no? O la memoria histórica despreciada, ¿no? Despreciada. Eso no es importante porque te gana la coyuntura, que Míconos, que si te fuiste en el cofre, que si no fue Míconos. Entonces, eso es lo que le está ganando a la presidenta y le está ganando a muchos de los que consumen ese material, ¿no? Que es el material de la coyuntura. Pero no poner a Ayacucho como el momento en que una mujer andina, porque eso es una paradoja. Es una mujer, es la primera mujer que nos gobierna. Y segundo, viene del mundo andino. Entonces, ella, si hubiera tenido un sentido histórico de la trascendencia, como dices tú, es el momento en que ella puede aparecer reivindicando Ayacucho, reivindicando la sierra peruana. Pero, por supuesto, como tiene una serie de problemas que vienen desde lo que pasó pues, después de la caída de Castillo. Que ella prácticamente no puede volver a ella no tiene zona. legitimidad, ella validó un Estado violento, porque ella también tiene que entender que no es el Estado que ella asume. Este es un Estado violento que tiene pues 200 años. O sea, es un Estado que ha actuado de manera violenta, que ha reprimido. Pero ella no tiene sentido de la historia, ¿no? Entonces ella se instala ahí y dice lo que se le ocurre. Y alguien me dijo, bueno, pero es que el tiempo no la ayudó. Pero tú prevés, ¿no? Va a haber mal tiempo en Ayacucho. Bueno, pues te tomas un ómnibus o te vas antes. O sea, quien quiere estar ahí, te digo, nosotros fuimos fines de noviembre, mediados de noviembre, fuimos un grupo de historiadores a esta conferencia que el nombre fue Humanizando la Batalla de Ayacucho, ¿no? Épicas personales y colectivas. Tú llegas ahí y te emociona. Es primero la sacralidad del lugar, ¿no? Que ahí murieron miles por la libertad del Perú. Segundo, lo que te rodea, ¿no? Que es esa belleza que tiene el Ande. ¿Y los vecinos quiénes son? Los Huari. Ahí nomás, el vecindario. ¿no? Claro. En el vecindario están los Huari. Entonces, ¿qué más? Para poder llenarte de energía para seguir adelante, pero como no hay sentido de la historia, no hay amor por la historia, y qué tanto falta de amor que todavía los archivos a los 200 años están en cajas, que por suerte las han recuperado de este galpón, pero no tenemos un lugar que podamos mostrar nuestro patrimonio, siendo un país que tiene una historia extraordinaria. Entonces, hay una serie de paradojas que están ocurriendo justamente probablemente porque la historia nos quiere hacer ver que hay algo que rectificar. Porque si está, como dices tú, has llegado a tus 200 años, has llegado a tu cumpleaños y no has hecho nada con tu vida. Entonces, que tienes que decir, bueno, yo o rectifico rumbos o me voy a ir pues a seguir cayendo en el abismo, ¿no? Porque esto, como muchos lo describen, estamos como en un abismo, cayendo y cayendo, pensando que ya vamos a llegar al final y todavía no tocamos fondo. Y lo triste es que desde la propia clase política tampoco hay una respuesta. Desde el Congreso nadie dijo, presidenta, tómese un bus, vaya bien escoltada, llegue, entienda la trascendencia de la fecha. No pasó ni desde el Parlamento, mucho menos desde sectores opositores, aunque claramente ni siquiera se puede vislumbrar una oposición. Una clase política que ni siquiera toma sentido a la trascendencia de la fecha. Y liderazgo, ¿no? Pero es que yo lo que creo es que ya estos temas que para muchos, y hay muchos peruanos que están realmente como tú y como yo preocupados, si no te da rédito político no te importa. O sea, esto es un mercadillo. O sea, la política peruana se ha convertido en un bazar. O sea, ¿qué me das? ¿Qué te doy? ¿Qué cosa le puede dar ir a la Pampa de Aquino, a la Pampa de Ayacucho, a hablar sobre nuestro pasado? No les da absolutamente nada. Y muchos no tienen ni la menor idea. O sea, eso es lo más triste del caso. No saben que hubieron, por ejemplo, guerrilleros de Cangallo, que estuvieron sus antecesores. La posibilidad para Oscorima, por ejemplo, de unificar a su región, que exacto, está variada, ¿no? Ahí estuvo Cangallo, un poco reivindicando. No, porque él está pues en los Rolex, él está en qué cosa puedo ganar, ¿no? Entonces se ha ido diluyendo y esa es nuestra tragedia, nuestra identidad, ¿no? Porque ¿de dónde viene la identidad? De la memoria. La identidad viene de recordar, que es pasar por el corazón. Es bien bonita esa palabra, recordar. Acá ya nadie pasa por el corazón, nada. Tú pasas por caja, ¿no? Para que te den algo. Pero esta entrega, por eso que duele, como tú muy bien lo dices, lo desangelado, pero también yo digo, si hemos llegado a este extremo de recibir un bicentenario
sin ningún tipo de interés por parte del Estado, con el archivo en cajas, probablemente es para que repensemos todo, ¿no? A veces estas situaciones te llevan a repensar. Y estos años que tú vienes, que se viene pues la guerra civil, se viene la guerra con la Gran Colombia. La Gran Colombia, exacto. La guerra con la Gran Colombia, que nos piden que les paguemos. Después se viene toda la década del 30, que es la anarquía, la confederación. De repente ir de hito en hito, bueno, antes Rodil en el Callao, la tragedia de Torretale, ¿no? Que declara la independencia, termina muerto ahí, esperando un barco. O sea, todo es una tragedia que de repente volver a ella nos va a permitir entender todo lo que estuvo en juego en ese momento, ¿no? La imagen histórica que tiene un lugar como la Pampa de Ayacucho, con una celebración triste, apática. En lo personal, yo recordaba que hace unos meses se habían conmemorado los 75 años del desembarco de Normandía. Y en las costas de Francia, el presidente de los Estados Unidos, el presidente francés, el primer ministro de Canadá, juntos, ¿no? A pesar de la crisis política que puede haber en cada uno de estos países. Aquí hemos tenido cero presencia, incluso de otros gobiernos. Uno, hasta hace unos años, imaginaba, pues, ¿no? La Pampa de la Quima, pues, debe ser la fiesta americana. Y no hubo ningún interés ni desde la presidencia, y qué pena que ni siquiera desde otras dependencias del Estado, la Cancillería probablemente, de incentivar eso. Y sobre todo ahí te das cuenta que hubieron otras celebraciones que vale la pena recordar. El centenario con Leguía. ¿No? El centenario con Leguía, podemos criticar a Leguía, pues se hizo escarnio de Leguía, que eso es otra de las cosas que ocurre, ¿no? Cae un presidente, cae en desgracia, lo meten preso, bueno, él muere en el hospital. En el Callao, en el Callao, y ya ¿no? Es como que le pones una piedra, una lápida, ¿no? Sin embargo, ese centenario vinieron todas las delegaciones de todas partes de Latinoamérica. Espacios públicos que hasta ahora conservamos. Se construyó el Hotel Bolívar. No teníamos un hotel que se prestara para esa ceremonia, se construye el Hotel Bolívar, entonces dice que Leguía no quiso que se llamara Ayacucho, que se debe haber llamado Ayacucho, hubiera sido fantástico, pero le recordaron que Ayacucho significaba Rincón de los Muertos, y él era como un poquito supersticioso, entonces dijo, no, Bolívar para que esté al frente de San Martín. Pero bueno, tenía un sentido de la historia. Creo que a los 50 años incluso de la independencia también hay cierto... A los 50 años Balta construye el Palacio de la Exposición, que es una cosa extraordinaria. Hay ahí una feria para mostrar todo lo que tiene el Perú. Entonces, cada presidencia asumía y se preparaba, ¿no? Y la de Velasco, que claro, podemos estar en desacuerdo, pero ese sesquicentenario, solamente con la colección documental de más de 100 y tantos volúmenes que tiene protectorado, dictadura, periódicos, y que termina un poco a la deriva porque se escribe este artículo, la independencia concedida. Y cuando te das cuenta no tuvo nada de concedida, participaron comunidades, municipalidades. Entonces, las rabonas, el trabajo en los cabildos. En los cabildos. Entonces, ¿cómo frases así que pueden sonar interesantes terminan por desbaratar proyectos? Yo le tengo mucho respeto al general Mendoza, que fue el que dirigió a este grupo, que estaba Tauro del Pino, que era un hombre de izquierda, pero también estaba el doctor de la Puente, y todos tratando de poner junto un regalo para el Perú. ¿Qué nos ha regalado esta presidencia? Bailes por aquí, bailoteos por allá, el grupo 5, claro, esa vicuña que baila por todos lados, pero no hay contenido. No hay reflexión y no hay rectificación. Entonces las efemérides no solamente sirven para celebrarte, sino para poner en la mesa qué es lo que está pasando con el Perú. Esto, por ejemplo, yo creo que la presidenta no tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? ¿En qué momento usted cree, doctora, que la clase política le ha perdido ese respeto, esa consideración al valor de la historia? Al valor de los símbolos, de las fechas. Yo creo que ha sido un deterioro como constante. Y empieza justamente por estas disputas entre grupos para tomar por asalto al Estado,
y al hacerlo tú desacreditas a la administración previa, ¿no? El complejo de Adán, ¿no? Claro, entonces cae Gamarra los antigamarristas, cae Bermúdez contra Bermúdez, ¿qué le sucede? Entonces es una moledora de carne. Es una moledora de carne, ¿no? Constante. No hay nada que rescatar, no hay ningún legado que valga la pena, ¿no? Entonces hemos llegado ya al final, donde, como tú dices, ya hay una anomia, por ejemplo, personajes pues, prácticamente delincuenciales, como Darwin Espinosa, dice, pero si todos han sido corruptos, si así es la historia, ¿me entiendes? Y validas este comportamiento buscan justificarse innoble, justamente porque todo lo bueno, todo lo ejemplar, todo lo que ha contribuido, yo siempre pienso en Antúnez de Mayolo. O sea, Antúnez de Mayolo, que es de Aija, Huaraz, Ancash, que es de la escuela pública, después termina en una universidad que me parece que es Columbia, trabajando los neutrones. O sea, ¿quién lo recuerda? ¿No? Entonces los ejemplos de buenos peruanos se han ido triturando también. En esta gran trituradora se han triturado. Entonces nos hemos quedado sin referentes absolutos. Sin referentes y sin instituciones. Claro, se diluye. El dolor enorme de ver, por ejemplo, cómo un cargo tan trascendental o tan valioso para un país como puede ser el de ser un ministro de Educación. Un cargo que ha ocupado gente valiosísima, Jorge Basadre, Valcárcel, ¿no? Gente que ha dado tanto al país, que ha terminado reducido a un mero escudero de la presidencia. Exacto. Y aparte un mero escudero que se la da como de muy sabio, ¿no? ¿Dónde está toda su sabiduría que citaba a los romanos y a la teoría política, sino simplemente está validando lo que no tiene validación, ¿no? Que yo no creo, que a mí no me parece, que es un ataque, esto de las niñas. Yo creo que eso de las niñas incluso es peor de lo que ha dicho posteriormente, porque cada cosa que dice es terrible, pero yo creo que lo primero fue lo que más nos impactó. Y no solamente eso, Carlos, yo creo que también lo que más duele es cómo se ha ido degradando la presidencia de la República. La primera magistratura de la nación. Es la primera magistrada ella. Es la jefa de Estado. O sea, ella no se da cuenta de lo que representa, ¿no? Con esto, idas y vueltas, que la clínica, que sea. O sea, cuando tú asumes un cargo, eres investido. Se llama la investidura. Y la investidura significa para mí como historiadora que 200 años de historia entran a tu sistema. Y tú eres todo. Tú eres todo lo que ha pasado en la historia del Perú, lo bueno, lo malo, y lo tienes que entender. Pero ahora ya no se lee historia, no se discute. Bueno, tenemos muy buenos historiadores que seguimos dando la pelea, pero a nivel de los congresistas, yo no sé qué leen, ya no leen nada, creo yo, ¿no? Entonces, no hay referentes. Antes, en los congresos de la República, había discusiones en las que se referían, no sé, a Antúnez de Mayolo o a Joaquín Capello, los nombraban. Ahora ya ni saben quiénes son. Entonces, es una suerte de analfabetismo histórico, para usar, digamos, un término, y yo creo que la palabra lobotomía para mí es perfecta. Te has ido cortando pedazos de tu memoria hasta que al final ya no sabes ni quién eres. Porque lo que termina ganando es la frivolidad, la prebenda. Lo superficial. Digamos, la palabrita, Perú, problema y posibilidad. Sí, ya lo tenemos. El Perú es más grande que sus problemas. Bueno, te diría que yo rescataría, ¿no? Ahora que Basadre nuevamente lo tiene todo el mundo usando, yo usaría este libro de Basadre que a mí me parece fantástico, que es El azar en la historia. O sea, un país que no construye instituciones, un país que no construye memoria, vive una vida de azar. Y eso es lo que somos nosotros. O sea, no sabemos qué va a pasar mañana. Es azarosa nuestra historia. Y puede ser interesante porque te desafía, pero ante el umbral de lo desconocido, que en este libro lo desconocido, ¿qué es? Lo que se viene de afuera. Se viene inteligencia artificial durísima. O sea, cada vez, me han dicho que hay un último programa que creo que se llama Sora, ¿no? Que está más desarrollado. Que es más desarrollado que el anterior. Ya se está hablando de viajes interplanetarios, ya se está hablando de biogenética, ya se están hablando de temas que acá ni siquiera se discuten. Aquí estamos discutiendo
Míconos. Míconos y Asia del Sur. Y el cofre. Y el cofre. Y estás con eso. Y ahora aparece otra cosa y ya es como una telenovela. Entonces, hay grandes temas que merecen nuestra atención. Yo creo que uno de los temas más importantes es el tema de la alimentación, ¿no? Deberíamos comenzar a pensar qué vamos a hacer, ¿no? Acuérdate que en el gobierno de Castillo, me parece que no se compraron las semillas, o no sé si esas semillas se compraron, ¿no? Porque estaban un poco los campesinos a su suerte, ¿no? En cada una de sus campañas necesitan semillas, necesitan agua, y al Estado no le importa, ¿no? Entonces hay ahí un gran problema de gestión, pero yo también creo que hay un problema de proyección. ¿Qué tipo de Perú queremos en 50 años? No, vivimos pensando qué tipo de Perú queremos esta semana para sobrevivir. Hablamos del umbral de lo desconocido y estamos en el umbral de un proceso electoral. Y nos preguntamos con qué esperanza podemos llegar a unas elecciones, hasta donde sabemos en el año 26, pero... Muy pocas, ¿no? Muy pocas. El panorama es realmente desolador. O sea, yo creo que hay que asumir que de esto no puede salir algo mejor, ¿no? Que necesitamos, y esa es mi teoría, necesitamos desmantelar este sistema. Porque este sistema es perverso. Y quien entra, cae, ¿no? Estábamos pensando que venía un maestro rural de un pueblo que nos iba a traer una manera. Bueno, entró al mecanismo, exactamente igual, ¿no? Entonces, si tú no lo desmantelas, por más buenas intenciones que tenga, el sistema te termina por subsumir. Entonces, yo pienso que hay que trabajar en una suerte de cruzada de memoria. Y la salida ciudadana. Hay que trabajar con maestros. Hay que trabajar con los maestros, hay que transmitirles a los maestros lo que se viene, ¿no? En palabras simples, pero a través, por ejemplo, y por eso que yo he entrado a este mundo del podcast, ¿no? Que es lo audiovisual, es la inteligencia artificial. Por ejemplo, nos tocó uno de los podcasts hablar sobre la guerrilla, que es un aspecto fascinante, ¿no? Los guerrilleros, que algunos pelean por los españoles, otros por los peruanos. Entonces, Miller los describe. Entonces nosotros se lo leímos a la inteligencia artificial y comienzan a aparecer, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que una inteligencia artificial con contenidos puede ser un instrumento fascinante para los maestros, pero hay que enseñarles y hay que darles los contenidos, porque si no, la inteligencia artificial te lleva por sus propios caminos que te inventa, ¿no? Porque la inteligencia artificial Puede ser una herramienta de fake news y de desinformación. Exacto, si ella no sabe, ella se lo inventa, ¿no? Entonces tú tienes que estar preparado y darle la información verídica, real, para que ella pueda ser tu asistente, ¿no? Y no al revés, que tú termines siguiendo una historia que es totalmente falsa. Llega un momento en que nos puede ganar el pesimismo también, pero recordando esta publicación, como sus columnas y otros trabajos, yo intuyo que una solución es quizá creer en la ciudadanía y en la posibilidad que tiene el peruano de a pie también de conformar lo que usted llama las asociaciones. Sí, exacto. O sea, en nosotros mismos como personas está la salida a esta crisis. Bueno, la república es definida en el siglo XIX, incluso me parece que en las constituciones, como la asociación de las asociaciones, ¿no? Entonces yo tengo toda esta idea de la municipalidad, el distrito, ¿no? El lugar pequeño donde tú tienes tus referentes, el mercado, el lugar donde la comunidad se reúne. Buscar que tu calle esté limpia. Y construir desde ahí una ciudadanía con una identidad pequeña que lentamente va ampliándose, ¿no? Esa creo yo que puede ser una alternativa. Y la otra es apostar por la educación. No, asociaciones que tengan como objetivo mejorar la educación. Porque yo, por ejemplo, ayer he estado, que me he llenado de energía en un desfile de modas que fue el fin de curso de los estudiantes de diseño de la Católica. Bueno, te quedas con la boca abierta de la creatividad, ¿no? Y me parece que el director de la escuela menciona, ante la adversidad, la creatividad. ¿No? Entonces la creatividad te mantiene en el mundo y te mantiene con estas nuevas tecnologías. Entonces yo veía cómo desfilaban y todo ese mundo que crea la moda, pero recuperando nuestras raíces, ¿no? Porque habían un vestido de alga, si te recordabas de la costa, después habían pues temas andinos. Entonces dar esperanza en la creatividad. No solamente es esperanza abstracta, sino es esperanza en el hacer.
¿no? Y yo creo que para eso se necesita el liderazgo, que no son solamente los liderazgos políticos que van a ir a ocupar los puestos del Estado, que yo creo que eso está bien, sino dentro de la sociedad civil crear hubs de creatividad, de trabajo, de esperanza, y poco a poco pues ir revertiendo esa tendencia tan horrible que tiene 200 años. Ahora, ¿qué le podríamos decir a una sociedad que en estos momentos puntuales no siente la ausencia del Estado? Una ausencia de autoridad, donde la delincuencia campea, donde el crimen hace lo que quiere, los microbuseros que son baleados, terrible, los ataques contra las poblaciones vulnerables, contra los niños, las mujeres que son violentadas. ¿Qué le podemos decir a esa sociedad que no tiene en quién cobijarse, no tiene en quién buscar un referente o un apoyo o una solución? Los que extorsionan y van llegando a las peluquerías, a las bodegas, a los mercados, ¿no? Van extorsionando y van tomando, devorando el trabajo, ¿no? Es terrible. ¿Qué le podemos decir a las madres de todas estas hijas que encuentran sus cuerpos en bolsas descuartizados? Que el Estado no está cumpliendo su rol principal, que es preservar la vida, ¿no? Demandarle al Estado. Pero ¿qué pasa con un Estado que ha entrado, un ejecutivo que ha entrado en una coalición con un Congreso que solamente le interesa sus propios beneficios? Piensen bien al votar. La reflexión ciudadana que debe haber respecto a un acto tan importante como es el votar, como es el sufragio. El voto tiene consecuencias. O sea, yo no voto porque estoy molesto, yo no voto porque te quiero dar la contra, yo voto porque analizo a los candidatos, y yo creo que ahora con la tecnología tú puedes ir, digamos, y rastrear un poco el historial, hacer un poco de análisis de a dónde vas a poner tu voto, porque es un voto que te va a tener secuestrado de un sistema tan terrible como ese por 5 años. Y conocer cada candidato, saber que si votamos por un presidente hay alguien que le puede suceder ante cualquier eventualidad. Exactamente. ¿Cuál es la fórmula? Todo el mundo ay, pero qué barbaridad. Bueno, pero esa era la fórmula presidencial. Entonces, estar conscientes de que el voto tiene consecuencias, ¿no? Y si esa ha sido tu decisión, vas a tener que vivir con ella durante varios años. Y no es un juego. Y no es un juego, ¿no? Y ante tantos errores que se han venido cometiendo, probablemente un voto informado es lo que corresponde, ¿no? Aunque van a haber una cantidad de candidatos y tenemos que prepararnos para eso. Por una coyuntura que se viene complicada. Doctora, ¿en qué momento de la historia usted asociaría lo que estamos viviendo en estos momentos? Es inédito, ¿no? Es inédito. Ni siquiera los años 30 del siglo XX. No, porque esto es la implosión. O sea, este es un modelo que nació con problemas, que trató de ser mejorado. Yo pienso mucho en el gran esfuerzo cuando tú hablas de las asociaciones, de que lo que fue el Partido Civil. O sea, mira el nombre, ¿no? Partido Civil. Para acabar con tantos para años acabar con lo que había generado el guano en el cuerpo social, a pesar de que el candidato del Partido Civil había sido un guanero, por estas paradojas de la historia, probablemente conociendo el sistema y a lo que nos iba a llevar, porque acuérdate que cuando ya se consigue un abono sintético y el guano no tiene, como la lotería de mercancías, o sea, cuando ya no le sirve al capitalismo tu producto, te quedas pues con todo y te quedas endeudado, que fue lo que nos pasó a nosotros. Pusimos el guano como colateral para muchas cosas, entre ellas para el despilfarro y la corrupción. Entonces, pienso de que en ese momento, probablemente es un momento parecido, ¿no? Un momento que está implosionando un modelo y ese modelo está causando pues muchísimo daño al Perú. Entonces, lo que deciden los que están afuera y que ya están hartos es participar en política, ¿no? Entonces, ahí tú ves las asociaciones. Estoy pensando en el coronel Juan Espinosa, que pelea en Ayacucho, que se afilia al Partido Civil, y así se afilian un montón. San Marcos, la Guadalupe, ¿no? Entonces, probablemente activar estas asociaciones. Esa ciudadanía organizada
que en lo personal siempre veo una manifestación muy fuerte, ya finalmente en los años de la guerra con Chile, por ejemplo, las conformaciones de los reductos, ¿no? Que terminan haciendo los gremios, eso es terrible. Los colegios, el extremo ya al que tiene que llegar la ciudadanía, sí, para hacerle frente a... Eso es terrible, ¿no? Que le llama, que creo que Vicuña Maquena le llama la defensa del hogar. O sea, que ya estás defendiendo tu casa, porque ya llegaron ellos, ya llegaron los expedicionarios, y ahí es donde se forman estos batallones de jueces, estos batallones de empleados públicos. Es tristísimo. Doctora, no podemos perder la esperanza tampoco. No. Yo siempre pienso en Teresa González de Fani, que es una mujer extraordinaria, maestra, y que va en la noche fatídica de la batalla de la batalla final a buscar el cuerpo de Juan Fanning, ¿no? Juan Fanning, a buscar el cuerpo de su esposo y a llevárselo para poderlo enterrar. Entonces, pero ella, y tú dices, no pierda la fe. Y yo, por ejemplo, en una entrevista que me hicieron, me parece que fue el de La República, me dice, pero y en estos años, ¿quiénes son los que las mujeres? Pues, las mujeres del Perú. O sea, las mujeres del Perú que en medio de la debacle dan cierta normalidad a lo cotidiano. La mamá que llegas del colegio, llegas de la universidad, está tu comida, está preocupándose del uniforme. A mí me emociona las mamás que van llevando a sus niños al colegio porque apuestan por la educación. Pero ¿qué está pasando en los colegios? Si no hay violencia de extorsión, hay bullying en el colegio, o sea que tu hijo puede caer parte de esa mentira. O sea que el desafío para las mujeres es increíble. Las madres estas de las ollas. Que han hecho un trabajo impresionante. Que le están dando de comer a familias enteras, que fueron los que nos sacaron de la desgracia posterior a la crisis, a la inflación, acuérdate, ¿no? Ellas que comenzaron a construir sus pequeños mundos, llevándole sopa y todo lo demás. Entonces, yo creo que la esperanza está en los peruanos que, como siempre yo digo, aman la vida. Nosotros amamos la vida. Nos encanta. O sea, buscamos disfrutar la vida, cocinar, estar música, con los amigos. Cuando ves este país tan colorido, las flores, la fruta, todo en abundancia, que merece un destino mejor que el que tiene. Porque tenemos todo, este mar extraordinario. Bueno, yo he venido de Huamanga, te quedas impresionado con esos puestas de sol. Entonces no sabemos darle valor a este país que tenemos, ¿no? Yo creo que ahí está un poco reside, yo siempre lo digo, ¿no? El amor al Perú probablemente es el primer sentimiento que hay que inculcar a nuestros niños, porque quien ama algo no le hace daño. O sea, todos estos sinvergüenzas, todos estos vampiros, como los llamo yo, que están pues extrayéndonos la sangre, les importa un pepino el Perú. No hay un amor, hay un interés personal. No hay un interés, están pensando en sus propios beneficios. Bueno, y eso ya lo habían dicho los que fundan la República. O sea, si te acuerdas, esta discusión de Luna Pizarro dice, ¿cuál es el peor desafío que tenemos? Que los intereses personales destruyan el bien común. Él lo dice, él sabe. Y yo sé que es un balance difícil, pero hay que establecer pues ciertos lineamientos para cuando tú eres un servidor público realmente entiendas que estás sirviendo al público, o sea, a todos los peruanos, ¿no? Pero todo eso se ha perdido. Entonces hay que reinstalar una serie de conceptos y yo creo que un poco el libro va hacia eso. ¿Cuáles eran los conceptos? ¿No? ¿Y en qué momento se perdieron? Cuando ya nadie habla de justicia, de igualdad, de bien común. Esas son palabras que ya no significan nada. Doctora Carmen McEvoy, muchas gracias por este tiempo aquí en Latina Noticias para conversar, amigos, de lo que ya saben, en el umbral de lo desconocido, reflexiones sobre el pasado y presente del Perú, 1821-1824, para reflexionar y para conocernos más como país. Y el tercer capítulo está un poco probablemente la teoría de lo que hemos hecho en esta tarde, ¿no? Que es la conversación entre peruanos. Tiene que volver. Así no estemos de acuerdo, tendremos que encontrar juntos un camino para salir, ¿no? Y ahí hay una gran escritora que me encanta que se llama Ursula Le Guin. Y Ursula Le Guin dice, en una conversación, y eso también lo dice la neurociencia, hay cambios neurológicos. Entonces, cuando hay conversaciones profundas, algo ocurre en tu cerebro y en el mío, y de esta conversación vamos a salir diferentes. Es lo que necesitamos, sentarnos a conversar con respeto y escucharnos Exacto. más. Muchas gracias, doctora
Carmen Maqueo. Muchísimas gracias, Carlos, por esta estupenda conversación. Y ya saben, amigos, estamos siempre en las redes sociales de Latina Noticias, con estas conversaciones también con escritores, con autores, también para conversar, para hablar, para reflexionar sobre nuestro país. Conmigo será hasta otra oportunidad.